Hola muchachos, cordial saludo. Lo que sucede es que en la clase hicimos un ejercicio, este ejercicio, y hubo un error en el momento de hacer el cálculo de la corriente. Esto se debe a que yo omití la variación de nuestra señal. Miren, nuestra señal es variable, es corriente alterna, y yo pues solamente puse el valor máximo como si fuera el valor máximo y así no es. Entonces vamos a hacer la corrección del caso para poder encontrar el valor de la corriente, que es el ejercicio que nos están pidiendo, la corriente en el diodo. Entonces vamos a analizar el caso más sencillo, que es el primero de los tres casos. El caso más sencillo es cuando este diodo no está conduciendo, que es el caso número 2. En el caso número 2 vamos a tener lo siguiente. Sencillamente, en este caso, no está conduciendo el diodo, por lo tanto, la corriente, que es la corriente en la resistencia, que va a ser igual a la corriente en el diodo, es igual a 0 amperios. La razón, pues sencillamente, ustedes ya lo saben, lo conocen, pues porque sencillamente el diodo no está funcionando, por lo tanto esto queda en circuito abierto, y al quedar en circuito abierto, la corriente en el diodo no se va a modificar. Esa es la razón por la que, digamos, ese es el único caso que está bien. Vale, entonces vamos con el segundo caso, y el segundo caso es, la segunda opción es este, que es el primer caso. Pero miren, es que BI varía entre menos 20 voltios y menos 0,7 voltios. Por lo tanto, si esa variación se presenta, va a haber una variación en la corriente aquí el voltaje sí es fijo. Aquí el voltaje sí es fijo. Porque cuando el diodo está conduciendo, este voltaje V sub 0 es igual a 0,7. Pero el inconveniente es que si el voltaje aquí es fijo y el voltaje aquí es variable, el voltaje de la fuente de entrada es variable, es obvio que la corriente en esta resistencia también es variable. Pues vamos a calcularlo. ¿Cómo hacemos? Pues entonces vamos a asumir que es un circuito de corriente alterna como tal, y entonces vamos a hacer nuestra malla. Nuestra malla sería menos BI, ¿sí? Así lo vamos a tener, independiente del valor que tenga BI, menos BI más el voltaje en la resistencia, menos 0,7 voltios, que sería el caso en el que el diodo esté conduciendo, igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a despejar. El voltaje en la resistencia va a ser igual pasa BI a restar, y esto se le suma los 0,7 voltios. ¿Listo? Ahora, como lo que estamos buscando es la corriente, pues sencillamente la corriente en la resistencia va a ser igual a ¿quién? A el voltaje de entrada más, espérenme un segundito a ver si tengo algún error aquí, más, sí, pasan los dos, ¿cierto? Más 0,7 voltios, y esto lo vamos a dividir entre ¿quién? Porque voltaje en la resistencia es corriente por resistencia, lo dividimos entre la resistencia. Entonces, aquí es donde está nuestra situación. Nosotros no podemos, yo había asumido que el valor de B sub I como un 20, entonces aquí me daba 20, perdón, y es que en realidad es menos 20, ¿no? Porque mire que está aquí el voltaje es negativo, ¿sí? El voltaje es negativo. Entonces, cuando BI vale menos 20, aquí hay que poner el valor de menos 20 y hasta menos 0,7, ¿sí? Y luego dividirlo. Esto hay que hacer un rango, aquí queda un rango, ¿sí? No es un valor fijo. Entonces ahí cometí ese error. Ofrezco me disculpen, y espero, por eso les pedí que no hicieran el quiz este. Por favor, apliquen esto en el ejercicio que hicimos, ¿vale? Entonces aquí, ¿cómo sería? Aquí vamos a tener que tomar los casos extremos. ¿Cuáles son los casos extremos? Pues sencillamente vamos a evaluar cuando BI vale menos 20 y cuando BI vale menos 7. Y eso, lógicamente, como es una resistencia, esto es una fuente de voltaje fija, y esto es una resistencia, y esto es una fuente de voltaje variable, aquí la corriente va a ser de la misma forma, sinusoidal. Como es una resistencia, no desfasa la corriente, y va a ser exactamente lo mismo.
Entonces, bueno, yo borré la expresión. No debería haberla borrado. Entonces, bueno, aquí está. Entonces vamos a borrar más bien, son estas señalizaciones que hice yo aquí. ¿Listo? Vale. Y sigamos con nuestro ejercicio. Entonces sería, vamos a calcular la corriente en la resistencia cuando, cuando VI es igual a menos 20 voltios. En este caso, ¿cómo nos va a dar? Sería la corriente en la resistencia va a ser igual a ¿quién? A menos 20 voltios más 0.7 y lo dividimos entre la resistencia que es de 220 ohmios. Esto nos va a dar, la calculadora, un segundo. Esto nos va a dar entonces menos 20 más 0.7, lo dividimos entre 220 y esto nos da un valor de en miliamperios de menos 87.73. Menos 87.76 miliamperios. ¿Vale? Espero que esto sea ya un poco más claro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar cuando la corriente, la resistencia, cuando VI, tomamos los casos extremos. VI vale menos 0.7 voltios. Cuando es este caso, la corriente en la resistencia va a ser igual a menos 0.7 voltios más 0.7 voltios. Lo dividimos entre 220 y esto nos da 0 amperios. Entonces la corriente va a ser de forma sinusoidal siguiendo a esto con cuyo valor, el valor, digamos, cuando vale menos 20 voltios, el valor va a ser de menos 87.73 miliamperios. Vamos a ver en el caso número 3. En el caso número 3 va a ser lo siguiente. En este caso está conduciendo como si fuera un diodo de Zener. Entonces nuestra malla va a quedar menos VI, más voltaje en la resistencia, más 10 voltios. Miremos esto acá, muchachos. Vamos a hacer esta malla de acá, ¿sí? Entonces tenemos menos VI más el voltaje en la resistencia más 10 voltios. ¿Por qué razón? Porque está trabajando como si fuera un diodo Zener. Entonces aquí tenemos diodo Zener, ¿correcto? Entonces vamos a hacer nuestra malla. Tratemos de ponerle la mayor atención para poder entender. Nuestra malla sería menos VI. Miércoles, yo borré otra vez esto, ¿eh? Dejen un segundito, ahí. Bueno, vamos a borrar esto acá, que no lo necesitamos. Listo. Esto acá también. Y vamos a hacer nuestra malla. Entonces, vamos acá. Menos VI más voltaje en la resistencia más 10 voltios igual a 0. Despejamos de ahí, entonces el voltaje en la resistencia va a ser igual a VI menos 10. Esto tiene que haber una continuidad, ¿no? Debe haber una continuidad. Nosotros estamos haciendo unos cambios abruptos de corriente y pues pues ahí fue cuando me di cuenta. Entonces la corriente en la resistencia va a ser igual a ¿quién? A VI menos 10 voltios dividido entre 220 ohmios, ¿vale? Entonces, hacemos lo mismo. Mire, aquí el voltaje está variando entre 10 y 20, entonces hay que hacer, vamos a hacer los extremos. La corriente de la resistencia, cuando VI es igual a 10 voltios, ¿cuánto vale? Entonces, va a ser igual que la corriente en la resistencia, va a ser igual a menos 20, perdón, aquí sería 10, ¿no es cierto? 10, aquí es más, perdón, aquí me estoy equivocando.
Aquí es menos, perdón. Entonces aquí el voltaje en la resistencia sería 10 menos 10 sobre 220 ohmios y aquí nos da 0 amperios, era de esperarse. Y la última sería la corriente de la resistencia cuando el voltaje de entrada es igual a 20 voltios. Cuando vale 20 voltios, la corriente en la resistencia va a ser igual a 20 menos 10 sobre 220 ohmios. Y esto nos da, pues ahí sí es fácil calcularlo, 10 dividido entre 220. En este caso tenemos 45,45 miliamperios. Listo, muchachos, ahí ya quedó. Entonces, la situación es que esto se tiene que graficar como una variación de la corriente. Entonces, vamos a mirar si podemos ya con esto hacer la gráfica. Yo voy a tomarle una fotografía para poder seguir en la gráfica siguiente, porque lastimosamente el texto que yo agrego ahí no lo puedo visualizar sin un tocar encima. Entonces, listo, aquí le tomo una fotografía y vamos a ver cómo podemos graficar. Listo, entonces yo me voy a ir a la gráfica, ahora sí tengo que borrar esto y vámonos a la siguiente gráfica que sería la de aquí, donde podemos hacer nuestra gráfica de corriente. Entonces, es igual a esto, miren, es igual a esto, pero la situación es la siguiente. Aquí, cuando estemos entre 0 y, recuerden que aquí vamos a hacer nuestras líneas. Nuestras líneas, vamos a dibujarlas acá. Y es aquí cuando tiene el valor de 10 voltios, y por acá vamos a hacerla más pequeñita para que sea un poco de escala, tenga el valor de menos 0,7. Entonces vamos a poner aquí 10 voltios. Y acá abajo vamos a ponerle menos 0,7 voltios. ¿Listo? Entonces vamos a dejar esto ahí. Perfecto. Entonces, por supuesto, debemos analizar nuevamente en estos casos extremos. ¿Sí? Aquí ya está dibujado el B0, pero aquí mismo vamos a mirar a ver cómo tratamos de dibujar nuestra corriente. En estos puntos, cuando B sub I vale entre 0 y 10, estaríamos en el caso, vamos a ver, el voltaje está entre 0 y 10, estamos en el caso 2, ¿cierto? En el caso 2. Cuando estamos en el caso 2, la corriente vale 0. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer la gráfica, vamos a hacerla de otro color. Un color bien chillón aquí para que se pueda ver, este chillón rosado. Entonces, aquí estaríamos hablando que hasta este punto, desde aquí hasta aquí, la corriente va a ser igual a 0. Y en todos esos casos va a ser igual a 0. ¿Cuál? Entre este y este, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo entre este y este, aquí son igual a 0 hasta este punto. En eso sí estábamos bien el ejercicio anterior. Luego, cuando está entre este y este punto 0, entonces van a ser este y este punto 0. Entonces aquí estaríamos hablando 0. ¿Listo? Y sigue siendo 0 hasta cuando la señal se pasa a este punto. ¿Listo? Entonces acá también lo mismo. Desde aquí está en 0. Cuidado con pasarme. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando el voltaje está ya mayor a 10, hasta 20 y luego vuelve a ser a 10, ahí estamos en el caso 3. ¿Cierto? Ahí estamos en el caso 3. Y nos dice que la corriente varía entre 0, sube hasta 45 miliamperios y vuelve a bajar. Entonces, ¿cómo haríamos? Esto es una señal sinusoidal. Pucha, aquí sí va a estar grave cómo hacer el dibujo, ¿no? ¿Cómo hacer el dibujo, hermano? Está como grave aquí. Pero voy a tratar de hacer algo así. Esto es una curva sinusoidal. Vuelve y baja. Quedó horrible. Y este valor de acá va a ser positivo y lo teníamos como 45.45 miliamperios. Ese es el máximo. Sí, ese es el máximo. Entonces, 45.45 miliamperios, ahí. ¿Sí? Y toma la misma forma sinusoidal.
el resto 0. Ahora, cuando es acá, miren, cuando es acá, ¿cuánto nos dio? La corriente es negativa, si no estoy mal. Por la hice mal yo acá. No, señor. No, señor, aquí está la corriente. Es negativa. Cuando está en menos 0,7, que es este punto, justamente aquí menos 0,7, aquí en este punto menos 0,7, ahí arranca siendo 0. Cuando llega a tomar el valor de 20, aquí toma el valor máximo, que es menos 87.73, y luego vuelve otra vez a ser 0. Entonces, aquí vamos a intentar, me disculpan la gráfica, cuando llega al máximo, lo voy a hacer aquí. Por ejemplo, si este es 45, acá va a ser menos 87, entonces va a ser algo así, en forma sinusoidal. ¿Listo? Aquí. Luego acá también vuelve a tomar otra vez los valores hasta ahí. Ahí aquí ya me queda más bonita. Y luego también hasta acá. ¿Listo? Bueno, aquí ya la embarré porque este pedacito de aquí es 0. Entonces aquí este pedacito es 0. Y la curva va a ser más o menos así, así, hasta acá. Perfecto. Y aquí va a tener el valor de menos 87 pero que nos había dado. Menos 87.73, menos 87.73 miliamperios. Listo, entonces, espero que haya sido claro. Aquí omití esta parte porque yo tomé esto como si fuera una corriente fija y no es así. Llega a 0, aumenta hasta el máximo que es 47.5, en el punto de aquí es 0, aumenta hasta el máximo 47.5, vuelve y baja. Perdón, vuelve y baja. Aquí, ¿qué es que estoy haciendo? A ver. Bueno, aquí vuelve y baja, ¿sí? Aquí. Hasta 0. Luego aquí se queda en 0 cuando el diodo no está conduciendo, vuelve a conducir y ahí aumenta la corriente en forma negativa, menos 87. Luego vuelve a 0, luego está aquí en 0, vuelve y se repite nuevamente el ciclo. Entonces espero, muchachos, que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar a mi WhatsApp y yo con mucho gusto les estaré atendiendo, ¿vale? Espero haya quedado claro. Un abrazo y muchísimas gracias. Bueno. En cuanto al ejercicio siguiente, el que ustedes hicieron, la diferencia es que esta corriente del diodo es exactamente igual a la corriente de la resistencia. Pero yo voy a tratar de resolverles en la clase siguiente cómo se debería haber hecho el quiz, porque esto es algo parecido a lo que hay que hacer, sino que se vuelve un poco más complejo al poner esa resistencia ahí. ¿Listo, muchachos? Entonces ya nos vemos, un abrazo, espero que esta clase les sea muy, muy efectiva. ¿Listo? Hasta luego.